a ver la temática en la que estábamos. El día de ayer estábamos viendo, ¿no?, lo que es el currículo priorizado en función del currículo el currículo priorizado que empieza a trabajarse desde esta semana, tanto en la sierra como en la costa, el momento que ya abandonamos el currículo de emergencia, que era el anterior. Entonces el día de ayer estábamos hablando de eso, estábamos hablando de que el currículo priorizado es una cosa, es algo que se hizo antes, que se hizo desde el inicio de la pandemia, y el currículo de emergencia, es ese, todavía estoy un poco, aquí todavía me están diciendo algunas cosas. El currículo de emergencia es el que empezó al inicio de la pandemia, al inicio de la cuarentena, y desde el momento actual vamos a empezar con el currículo priorizado. Estábamos viendo ayer que la principal diferencia que tenemos entre este currículo de emergencia y el currículo priorizado es el trabajo con destrezas. Sí, es decir, en el currículo de emergencia no trabajábamos las destrezas curriculares, sino destrezas que tenían que ver más que nada con la supervivencia en cuarentena, con la supervivencia de nosotros en el contexto de la vida familiar en cuarentena, con la cuestión del cuidado, del distanciamiento personal, del distanciamiento social, de lo que tiene que ver con los emprendimientos, con la convivencia, todas estas cosas. Todo eso es lo que nosotros trabajamos en el currículo anterior. O sea, teóricamente, porque muchos de nosotros como docentes todavía seguíamos trabajando nuestros contenidos, y también es necesario trabajar los contenidos. No es que durante el currículo de emergencia se dejó de trabajar el contenido normal que trabajábamos nosotros todos los días previamente. Solo que las destrezas que se empezaron a desarrollar eran de este tipo que estoy diciendo, de tipo de como quien dice, de supervivencia en cuarentena o de distanciamiento social. En este sentido. En cambio, con el currículo priorizado, es decir, el currículo que empieza desde esta semana a trabajarse en los colegios tanto de la sierra y de la costa, en las escuelas y colegios, ya incluimos el trabajo con las destrezas. ¿Con cuáles destrezas? Las destrezas que se trabajaron que se trabajan desde la reforma del 2016. Es decir, las destrezas con criterio de desempeño de la reforma curricular. Entonces nosotros estábamos viendo que el documento que estábamos revisando ayer del currículo priorizado era eso. Era un currículo que tenía las destrezas de la reforma del 2016. ¿Cuáles destrezas? Principalmente, más que nada, las destrezas imprescindibles. ¿Sí? Es decir, las destrezas imprescindibles, todos sabemos que son aquellas que en el currículo están como pintaditas, ¿no? Como que tienen un color diferente en el currículo, estas destrezas imprescindibles. Y nosotros estas destrezas imprescindibles las trabajamos directamente en el currículo de emergencia, pero la diferencia principal es que no las trabajamos a partir del contenido, sino a partir de los proyectos, que todavía aún tienen que ver muchísimo con la cuestión de la cuarentena y el distanciamiento social. ¿Sí? Entonces en eso consiste la situación, ¿no es cierto? En eso consiste la situación. Entonces aquí viene la primera circunstancia, el primer problema, es que supuestamente nosotros ya trabajábamos destrezas antes de todo este contexto de la emergencia que estamos viviendo actualmente. Anteriormente ya trabajábamos con eso, con las destrezas, pero muy pocos en realidad las aplicábamos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos lo que tenemos que hacer es empezar a aplicar las destrezas en proyectos, o sea, empezar a hacer algo que la mayoría de docentes debimos haber empezado desde el 2016, pero no por falta de interés ni de vocación, sino más bien por falta de sociabilización de estos conceptos. En la mayoría de casos no se lo ha hecho. Bien, entonces estábamos hablando de eso, y también quisiera algunas aclaraciones también para empezar con la temática de hoy, que tiene que ver con los proyectos, principalmente en cómo aplicar los proyectos en el currículo de emergencia, ¿no? Entonces, ayer estábamos contestando algunas preguntas, ahora lo que vamos a trabajar ahora también se basa en algunas de las preguntas que yo estaba revisando, y agradezco mucho a todos sus comentarios y preguntas. Entonces, bueno, lo primero que quisiera yo aclarar es que en la emisión de ayer, mientras las personas estaban conectadas y se estaba comentando, habían algunas personas que no son parte de Leamas de Ediciones que estaban ofertando servicios.
¿sí? Entonces, por ejemplo, yo vi que en algunos comentarios decían que se está entregando planificaciones, se están haciendo los proyectos y se les oferta a las personas a tal precio. Bueno, aquello que ustedes, si pueden ver en la emisión anterior, en los comentarios y en todo eso, no es parte de LEAMA, son personas que se aprovechan de la emisión para ofrecer servicios que no tienen que ver nada con nosotros. Bueno, eso es algo, no es muy ético que digamos, ¿verdad? Pero en realidad esa es una cosa, pero a fin de cuentas, bueno, uno puede decir están ofertando sus servicios, pero hay algo un poco más grave que también pasó en los grupos que tenemos en WhatsApp, que es que algunas personas estaban diciendo que bueno, han creado grupos de WhatsApp sobre este seminario y estaban diciendo en esos grupos que para participar en el seminario tenían que hacer depósitos. Bueno, no quiero especificar, no quiero decir específicamente qué es lo que decían. Entonces sí me gustaría aclarar para las personas que están en nuestros grupos de WhatsApp que no, el seminario es completamente gratuito, no se requiere ningún depósito para el seminario. Lo que nosotros aquí hacemos es un seminario privado, hecho con recursos propios, hecho por nosotros mismos, generado por nosotros mismos. En este seminario que nosotros estamos generando, también, como somos parte de una editorial, ofrecemos nuestros productos. Pero no es que ninguna persona por participar o por cualquier cosa o porque se les responde las dudas, se les manda en los grupos, por ejemplo, se comparte material, se comparten documentos, por nada de eso se tiene que pagar, ¿sí? Las personas que requieren de servicios específicos, por ejemplo, muchas personas que piden capacitaciones específicas para instituciones, para docentes, para grupos, que piden asesoría para planificaciones, o incluso los que nos piden certificado de estos seminarios, sí se les ayuda, pero siempre por interno. Nada de eso se hace por grupos. Entonces, cualquier cosa que alguien necesite, si necesitan un certificado, a veces nos piden, por ejemplo, el material, los textos de los que hablábamos ayer que nosotros ofertamos, los módulos del material online y los certificados también. La persona que lo desee puede hacerlo por interno, puede pedirlo por interno y no creer esto de que se está cobrando algún valor por el servicio que estamos dando. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que también mucho me han preguntado es sobre el primer cuestionario que se envió del día de ayer. El día de ayer, o sea, hablamos de lo que estaba yo recapitulando en estos momentos. Estaba diciendo que el currículo de emergencia, el currículo priorizado para la emergencia, todo eso son conocimientos. Es decir, lo que yo estaba hablando ayer son cosas que los docentes aprenden, algunos saben, otros no saben y estamos aprendiendo, y el conocimiento ya lo tenemos. Entonces, ese conocimiento es susceptible de ser evaluado. Yo puedo preguntar, a ver, ¿qué entendieron de tal cosa? ¿Qué entendieron de esta temática? ¿Cuáles son las partes o qué elementos encontramos en el currículo priorizado? Esas son preguntas como para evaluar el conocimiento, para evaluar si es que se sabe aquello que se explicó ayer. Pero la evaluación, el cuestionario que se envió ayer por Google Drive a los grupos, no es en ese sentido, no está diseñado de esa forma. No es la finalidad del cuestionario saber si las personas adquirieron el conocimiento. No es esa la finalidad. Si ustedes revisan el cuestionario que se envió, son situaciones, como que se dice situaciones supuestas, son cosas que se crean, situaciones creadas a fin de que el docente imagine la situación y visualice cuál podría ser la mejor respuesta. Por ejemplo, no recuerdo bien cómo eran las preguntas, pero se plantea una destreza cualquiera y se dice cómo yo adaptaría tal destreza en el caso de un proyecto de reciclaje, por ejemplo. O se plantea, por ejemplo, una vivencia de padres de familia o de estudiantes y se pregunta qué se podría hacer, cómo yo redactaría un criterio de evaluación que sea capaz de evaluar de manera imparcial esa situación que viven en la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que la evaluación que se envió no es una evaluación calificada, no es para calificar, no es para saber si se entendió.
es para desarrollar destrezas. O sea, si ponemos atención en el modo como están diseñados estos ítems de la evaluación, nos damos cuenta de que esta evaluación no me sirve a mí, no le sirve a la persona que llena para demostrar que sabe. No, le sirve a la persona que llena para imaginar y empezar a desarrollar una idea. O sea que más que evaluación, se podría decir que es una actividad de desarrollo de destreza. Y el interés al mandar este tipo de evaluaciones, primero, obviamente, el primer interés es certificar que las personas estuvieron en el seminario, o sea, que las personas participaron en este seminario. El interés siguiente, el segundo interés, sería que las personas utilicen esa evaluación como una base para desarrollar sus proyectos, sus evaluaciones propias. O sea, al mismo tiempo es como un modo de registrar mi participación en el seminario y un material, bastante elemental, bastante básico, porque es algo de 10 preguntas, pero un material muy interesante, muy lógico, muy coherente, que me ayuda a mí a imaginar otras cosas. Tomo una de esas preguntas y digo, a ver, de aquí yo puedo sacar otras cosas. Puedo decir, a ver, estas destrezas puedo utilizarla de tal modo. Y la puedo relacionar, como decíamos ayer, de manera interdisciplinaria. La puedo relacionar con otras materias. O sea, ese vendría a ser nuestro interés principal con este tipo de evaluaciones. Obviamente la evaluación no es obligatoria. La función de la evaluación es obviamente para la persona que requiera, no sé, que quiera conocer un poquito o ayudarse a desarrollar esto de las destrezas de creación de material, de creación de proyectos, por un lado. Y por otro lado, sirve para que nosotros, porque obviamente estas evaluaciones cuando las llenamos y las enviamos, llegan acá a nuestro registro. Entonces nos sirve para nosotros tener registro de las personas que han participado y que quieran acceder a algún beneficio. Como dijimos, ¿no? Qué sé yo, capacitaciones, material didáctico, certificaciones. Entonces esa es la funcionalidad, esa es la idea. Y tomando en cuenta eso es de lo que también vamos a hablar ahora un poquito, de cómo nosotros podemos tomar una idea y convertirla en un proyecto. En la capacitación que se dio hace 2 meses, en el inicio, 2 o 3 meses me parece, en el inicio de clases en la región Costa, se habló de eso, se habló de cómo hacer proyectos y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Los proyectos obviamente que se hablaron en la capacitación anterior, o sea, se dijo, podemos hacer proyectos así, 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 ¿basados en qué? Basados en las temáticas que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la cuarentena, que tienen que ver con el distanciamiento social y todas estas cosas. Claro, porque esa era la temática del currículo de emergencia. Los proyectos que tendremos que trabajar ahora con el currículo priorizado, en cambio son proyectos que, por un lado, siguen teniendo que ver con eso, pero ahora ya tienen bastante más que ver. Tienen mucho que ver también con las destrezas imprescindibles que están en este currículo priorizado. Bien. Bien, a ver dónde estábamos. Entonces,
Bien. Todavía estoy aquí con unos problemas de conexión. Nuevamente expreso mis disculpas a las personas que estuvieron en la conexión anterior, ¿sí? Estábamos aquí con unos problemas y me expresé de una manera que no es la manera como uno tiene que expresarse, obviamente, en público, así que expreso mis disculpas. Aquí tenemos ya. Bien. Currículo priorizado, jornada 2. Entonces lo que habíamos visto ayer, ¿no? Aquí está nuevamente, está lo que ya les dijimos, que es del currículo de emergencia, ventajas y desventajas, articulación de clases virtuales, problemas comunes en el aprendizaje online, es lo que vimos ayer sobre el currículo de emergencia, que es el que terminó, como dijimos, la semana pasada. Y sobre el currículo priorizado, que en cambio es el que se trabaja desde esta semana y desde el inicio de clases en la región Sierra, tenemos las destrezas de indicadores, planificación, diagnóstico y evaluación, que es lo que vimos ayer. ¿Dónde estaban las destrezas de indicadores? Estaban obviamente en el documento, se encontraban en estos cuadritos que teníamos varios cuadros, cada uno con una temática específica orientada a un tipo específico de proyectos. Teníamos también el diseño de la planificación. Estábamos viendo cómo estaba diseñada la planificación ahora, que inclusive tenía un espacio para las actividades del docente durante la clase asincrónica, es decir, durante toda la semana, y para las actividades que tiene que, o sea, para las recomendaciones de trabajo para el padre de familia. Porque como todos sabemos, en el currículo actual, en el currículo priorizado, el padre de familia es parte fundamental del proceso. No solo en el homeschooling, sino también en la educación abierta, a distancia. Ya habíamos visto también algunos modelos de evaluación diagnóstica y de la evaluación en general. Lo principal que habíamos visto en esto, o sea, lo más importante que habíamos visto en esta temática era que tanto en el diagnóstico como en la evaluación, las herramientas para trabajarlo no tenían que ser herramientas de escritura, o sea, como una prueba o una evaluación, qué sé yo, de base estructurada, podríamos decir, no, sino que las herramientas de diagnóstico y de evaluación, en este caso tendrían que ser siempre las más creativas posibles. ¿Sí? Yo estaba diciendo ayer, por ejemplo, que podría utilizarse observación, podría utilizarse diarios, registros, fotografía, video. Sí, y en este caso con cualquiera de estos elementos de video, de observación, de todo esto se puede hacer diagnóstico, pero obviamente diagnóstico de desarrollo de destrezas, de las destrezas, de lo que se hace, de lo que el estudiante es capaz de hacer, no de lo que sabe. Ah, pero no es importante lo que sabe. No, sí, claro que es importante. Entonces no se tienen que hacer pruebas escritas, no, sí se tienen que hacer, y sí se tienen que seguir haciendo, y se tendrán que seguir haciendo durante mucho tiempo. Pero la orientación que se tiene ahora, obviamente lo principal, el 80% de la evaluación tiene que ver con esto del desarrollo de las destrezas. Nunca olvidar, ¿no? Algo que es bien importante aquí en el proceso actual, siempre generar normas y reglas claras desde el comienzo, desde el principio de nuestra clase. Si nosotros, por ejemplo, desde el principio tenemos que saber cómo va a ser nuestra clase presencial y nuestra clase, nuestra clase no presencial, me equivoqué, disculpen, nuestra clase sincrónica y nuestra clase asincrónica. ¿Qué es lo que decía yo ayer? Decía que la clase sincrónica yo recomiendo que sea no más de media hora, tanto para la básica como para el bachillerato, pero esa es mi recomendación muy personal. Ahora, en los colegios, por ejemplo, inclusive en el bachillerato se trabaja hasta 2 horas semanales, que desde mi punto de vista es mucho. ¿Y por qué es mucho? Porque esas 2 horas, o sea, la mayoría de docentes lo que harían sería trabajar temas, contenidos curriculares. Y no es que esté mal, o sea, sí se puede trabajar así, pero el problema es que si tenemos 2 horas de conexión, hablando de contenidos curriculares, la gente, los estudiantes no van a tener una atención muy profunda de esta temática, de esta clase.
¿Por qué? Porque si yo, es muy difícil que una persona permanezca 2 horas conectada escuchando a otra persona. Aquí, por ejemplo, en estas capacitaciones es exactamente eso lo que hacemos. Claro. Y es por eso, por ejemplo, que en el control de las visualizaciones, nosotros vemos que las visualizaciones, por ejemplo, en el video de ayer, empiezan con un número, pero terminan con la mitad. Lo que significa que la mitad de las personas que están en esta capacitación tienen algo más que hacer o simplemente ya no quieren estar en la capacitación. ¿Y eso qué significa? Mucha gente dice, bueno, tal vez la capacitación podría llevarse de otra manera. Sí, tal vez podría hacerlo, pero es muy difícil porque, bueno, no es muy difícil llevarla de otra manera, es muy difícil cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque es como una estadística general. En cualquier capacitación, en cualquier tipo de interacción en vivo, va a pasar eso. En la educación online ese es un problema con el que tenemos que lidiar siempre. Entonces la propuesta que yo estaba diciendo ayer es que no se trabaje en las temáticas. No se trabaje en las temáticas, o no al 100% por lo menos, sino que en nuestro tiempo de clase sincrónica lo que debemos hacer es trabajar en las normas o los pasos necesarios para el desarrollo de un proyecto específico. Bien, entonces yo empiezo mi clase y tengo, como les dije, media hora. Entonces la clase que tengo, digamos, es el miércoles. Entonces yo me conecto con mis estudiantes el miércoles y les digo, bueno, de aquí nos volvemos a conectar el próximo miércoles, en Zoom, o en Google Meet, o en Messenger Rooms. Entonces en esta media hora lo que vamos a hacer es establecer claramente las normas. Esta semana vamos a hacer tal proyecto, vamos a desarrollar tal cosa, para lo cual ustedes van a leer tal texto, van a hacer observación, van a tomar fotografías o van a registrar lo que pasa en sus casas, lo que pasa, o van a entrevistar a sus padres, o van a empezar a construir algo con material reciclado. Y todos los días de tal hora a tal hora se van a receptar sus comentarios, sus fotografías, tal vez sus videos, o tal vez el avance de su obra. Y obviamente todos los días ese registro diario, ese registro que se tome cada día, va a ser parte de la nota, o va a ser parte del proyecto total. En ese caso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer esas normas y cumplirlas. Nosotros como docentes, primero, antes que nada, nosotros tenemos que cumplir las normas que establecemos. Bien, entonces el día miércoles establecemos eso. El día jueves, a la hora que dijimos, empezamos a hacer control de los comentarios, de las fotografías, de lo que los estudiantes estén haciendo. El día viernes lo seguimos haciendo. Si pusimos, por ejemplo, algo para el sábado, pero obviamente no es que para el sábado vamos a tener clase, ni para el domingo, no, pero se les puede decir a los estudiantes que sábados y domingos hagan tal cosa, y el lunes, en la hora asincrónica, en el tiempo que se establece, digamos, puede ser la mañana, la tarde, lo que hayan hecho el fin de semana lo suben a la plataforma o lo postean en el WhatsApp, o qué sé yo, pueden hacerlo de cualquier forma. Entonces la cuestión aquí también es que nosotros ya tenemos nuestro currículo priorizado, y en el currículo de priorizado vamos a trabajar las destrezas con criterio de desempeño, que son de la reforma del 2016. Entonces la pregunta principal aquí, la primera pregunta, la más importante, va a ser ¿cómo articulamos estas destrezas en el aprendizaje online? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos algunas ideas que se pueden trabajar durante la clase sincrónica. ¿Cuál era la clase sincrónica? Aquella en la que nos conectábamos, que yo decía que yo personalmente recomiendo una media hora al día, pero no es que esta clase sincrónica tenga que durar más que eso, ni en esa clase sincrónica se tengan que trabajar las temáticas todo el tiempo. En ocasiones sí va a ser necesario, claro, a veces necesitamos dar una explicación general de algún tema literario, matemático, claro, y esta clase sincrónica sirve para hacerlo. Pero nosotros tenemos que de algún modo hacer que esa explicación sea lo más general posible para que el estudiante pueda seguir desarrollando el conocimiento de esa clase, el conocimiento teórico de esa clase, con las actividades que se le envíen para que haga durante el horario asincrónico, ¿verdad? Para las clases sincrónicas, ¿qué se recomienda? Primero, con el maestro, con el profesor, pruebas y prácticas previas al uso de nuevas herramientas. Esto es importantísimo, ¿no? Si voy a trabajar con Powtoon, voy a trabajar con Genially,
tengo que primero probar. No puedo llegar directamente a la clase y decir, a ver, vamos a trabajar con esto y empezar yo ese rato a monear a ver cómo funciona. Sí, a veces lo hacemos. Y eso es muy grave porque eso me resta tiempo, me resta credibilidad como docente, ¿verdad? Conocer las características de la red, saber la diferencia entre bit y byte. Esto es algo que tiene que ver con la informática, pero es bastante básico. El byte, o sea, con Y, el byte, va a estar conformado de 4 bits con Y. O sea, ¿y por qué es importante saber esto? Porque normalmente, por ejemplo, cuando pagamos nuestro servicio de internet, sabemos nuestra capacidad de conexión. Nos dicen la velocidad de conexión es de tantos bytes, o nos dicen es de tantos bits. Tenemos que tomar en cuenta que si nos dicen que es de bytes, es 4 veces lo que es en bits. Y es importante para saber cuál es la velocidad de carga o de descarga del internet. Y eso es importante también porque por ejemplo, muchas personas decimos, bueno, yo tengo una velocidad, qué sé yo, de 256 bytes. Y la otra persona puede decir, yo también tengo de 256 bytes. Ah, no, pero la mía es más lenta. ¿Por qué es más lenta? Ah, es que no son bytes, son bits. Sí, o sea, es una cuestión que es importante saber, ¿verdad? Cuidar detalles del espacio de trabajo. Sí, porque los alumnos están concentrados en todo lo que ven, en todo lo que tenemos alrededor. Si nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra clase sincrónica, el alumno va a estar más preocupado por ver el logo que tiene la tacita que tenemos en la mano que de escuchar lo que nosotros decimos. Entonces es importante que el detalle sea bien cuidado, ¿sí? Eso lo digo haciendo un mea culpa porque hace un momento cuando se empezó a hacer esta emisión sin mi autorización, no cuidé yo el espacio de trabajo. Obviamente, ese fue un error mío que no debe ocurrir en una clase. El audio cercano no siempre es el mejor. Esto lo digo porque hay personas que trabajan con micrófonos, ¿sí? Y el problema con el micrófono es que no solo depende de la entrada, sino también de la salida. Entonces, por ejemplo, en un receptor, una persona que está conectada puede escuchar el micrófono muy bien, pero en otro receptor se puede escuchar la respiración o se pueden escuchar las S, ¿no? La S tiene un sonido un poco extraño cuando no se la calibra bien. Es por eso que existen los ingenieros de sonido que se encargan de calibrar eso. Obviamente no necesitamos un ingeniero de sonido para nuestra clase. Pero yo, por ejemplo, personalmente prefiero no utilizar un micrófono hay personas que utilizan el micrófono de diadema, pero personalmente yo prefiero no usarlo. En algunas circunstancias tal vez sea mejor usarlo, pero yo para una clase escolar no lo recomiendo. La vista en todos los rincones de la pantalla. Claro, porque el profesor está trabajando en la pantalla y le empiezan a aparecer notificaciones. Puede aparecer las notificaciones, por ejemplo, de que no está conectado y él sigue trabajando mientras no está conectado. Entonces siempre estar pendiente de todo aquello que aparece en la pantalla. Sobrecomunicación de temas clave. ¿A qué nos referimos con sobrecomunicación? Es lo que yo vengo haciendo desde ayer. Repetir la mayor cantidad de veces las ideas más importantes, las que tienen que grabarse. El mejor modo de sobrecomunicar que nosotros tenemos cuando estamos en clase presencial son los organizadores gráficos. Y este es un tema importantísimo y bien interesante para otras capacitaciones, para diferentes tipos de capacitaciones. ¿Por qué? Porque en muchos casos los docentes solemos pensar que el trabajar con organizadores gráficos es hacer mapas conceptuales. Y a veces nos exigen, por ejemplo, a nivel institucional, que trabajemos con organizadores gráficos y hacemos que el estudiante llene su cuaderno. Estoy hablando de la clase presencial, ¿verdad? Haciendo que el estudiante llene su cuaderno de mapas conceptuales. ¿Cuál es el problema? El problema es que el mapa conceptual es muy bueno, pero no es el único. Nosotros escogemos nuestros organizadores gráficos en función de lo que queremos enseñar, intentando sobrecomunicar aspectos claves y conectarlos de una manera específica. El mapa conceptual, ¿cómo conecta los aspectos claves? Los conecta por medio de enlaces
que van abriéndose, que van generando subtemas. El mapa conceptual y el cuadro sinóptico abren nuevos subtemas y nuevos subtemas cada vez. Eso me sirve para, por ejemplo, cuando quiero explicar tal cosa, se subdivide en tal. El primero se subdivide en este otro y este otro. El segundo se subdivide en este. La subdivisión del primero se subdivide nuevamente en esto, este otro y esto otro. Claro. En esos casos me funciona un mapa conceptual, un cuadro sinóptico. Y si es, en cambio, en orden ascendente, me funciona, por ejemplo, un mapa genealógico, que es más o menos lo mismo. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero conectar son hechos a través de las circunstancias que se dieron? Los estudiantes tienen el gran problema de que ya no saben hacerlo. Por poner un ejemplo, en las pruebas del CENESID del año pasado había una pregunta del razonamiento social, del dominio social, en la que les hablaban, por ejemplo, a los estudiantes. Había una lectura cortita de un párrafo de unas 7 líneas, en la que a los estudiantes se les contaba circunstancias sobre la Primera Guerra Mundial, cuestiones económicas que sucedieron en la Primera Guerra Mundial. Y luego viene la pregunta y les dicen ¿en qué consistió la crisis del Ecuador de los años 30? Y entonces el estudiante dice, como que se le hace un clic en la cabeza y dice, ¿pero qué tiene que ver la Primera Guerra Mundial con la economía ecuatoriana en los años 30? Y es porque no sabemos conectar las circunstancias. No sabemos, por ejemplo, que la Revolución Francesa influyó mucho en la independencia latinoamericana. No sabemos, bueno, no voy a dar más ejemplos, pero no sabemos cómo conectar eventos o cuestiones que se relacionan con otras de manera causal, de manera casual, de manera circunstancial, porque no usamos los organizadores gráficos pertinentes, ¿verdad? Volviendo entonces a la educación en línea, la utilización de organizadores gráficos nos ayuda en esto de la sobrecomunicación, nos ayuda de una manera muy grande, ¿verdad? A que el estudiante se concentre en palabras, en puntos, en ideas clave, ¿sí? Si por ejemplo pensamos, yo como les dije, yo hago eso repitiendo siempre las ideas más importantes, las repito y las repito y las repito. Como por ejemplo el hecho de que se trabaje por destrezas, de que los proyectos se hagan pensando en el desarrollo de destrezas y no en el conocimiento, es algo que repito a cada rato. Porque la intención es que ese sea el tema clave y que eso sea lo más importante que se nos quede como docentes y que podamos trabajar con eso en nuestra clase, ¿verdad? Y si pensamos también en el cuestionario que se envió, ahí, como les dije, la mayoría de preguntas son destrezas, pero hay 2 preguntas que son de conocimiento y tienen que ver con esto, con las destrezas en el uso de en la aplicación de proyectos. Cuarto, convertir los problemas en ventajas. Bueno, esto también se puede interpretar de varias formas. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en una clase, tenemos un problema tenemos la falta de conexión, tenemos alumnos que no se conectan, no podría decir que es una ventaja, pero podría aprovechar eso para, por ejemplo, empezar a ampliar la clase asincrónica, empezar a ampliar los métodos de conexión asincrónicos para que los estudiantes puedan conectarse a la hora que tengan disponibilidad. Y de por sí, en ese sentido, eso me obliga a trabajar más con proyectos y menos con temáticas. En el caso de los estudiantes, la prueba y práctica previa en el uso de las nuevas herramientas, que es lo mismo que tiene que hacer el maestro. Entonces, por ejemplo, yo antes de iniciar el año lectivo ya les digo a los estudiantes, vamos a trabajar con esta herramienta. Así que primero vamos a tener un tiempo de adaptación de la herramienta, vamos a manosear la herramienta, a ver qué tiene de bueno. También conocer las características de la red, que es lo mismo que habíamos hecho con el maestro. Cuidar detalles del lugar de estudio, ¿sí? Igual que con el maestro, exactamente en la misma situación, en la misma circunstancia. Coordinación de encendido y apagado de audio. Muchos maestros dicen para llevar una clase de una manera muy, muy eficiente, el estudiante entra con cámara encendida y audio apagado. Eso es lo más importante, ¿no? Claro. Y estar siempre pendiente de que el audio esté encendido si vamos a hablar. Control de aplicaciones simultáneas. Cuando, por ejemplo, trabajamos con el Zoom y trabajamos al mismo tiempo con otras aplicaciones de material didáctico.
saber cuándo funciona la una y cuándo la otra. Y para los padres, no interferir en la clase. ¿Sí? Aquí tenemos la idea que la repetí como algo muy importante, ¿verdad? Centrarse principalmente, perdón, estaba en el anterior. No, estaba diciendo que este computador está loco. Tengo un montón de problemas en la conexión. El día de hoy sí que ha sido una tragedia para mí. Decía que en las clases sincrónicas lo importante es el uso casi total de organizadores gráficos, ¿no? Eso ya expliqué por qué. En las clases asincrónicas, esto es lo más importante, porque en esto de las clases asincrónicas es donde los docentes y estudiantes no saben cómo ubicarse, precisamente porque todavía estamos con la idea de que la clase tiene que ser, o sea, la clase presencial es la más importante, es decir, la sincrónica, no presencial, sino la clase que se hace en Zoom o que se hace en un horario determinado. No diría que es la más importante, es muy importante, sí, pero no es la más importante, porque el desarrollo del proyecto se lo hace en la clase asincrónica. Para el maestro, lo mismo que en el anterior, prueba y práctica previa en el uso de herramientas, claro. Lo mismo, exactamente, si se van a utilizar herramientas online en la clase asincrónica, qué plataforma se va a utilizar para subir el material, para comunicarse, para mandar mensajes. Organización de los tiempos de desarrollo y revisión, la organización del tiempo, lo que les decía, el ejemplo que les ponía hace rato, si la clase sincrónica es el miércoles y el jueves, por ejemplo, decimos, el jueves vamos a empezar a subir la observación, subir las fotografías, las subimos de tal hora a tal hora. A eso se refiere con organización del tiempo y nosotros, el docente revisa de tal hora a tal hora, responde de tal hora a tal hora. Fuera de ese tiempo no se responde, no porque no se pueda, sino porque las normas, si se respetan desde el inicio, son más eficientes. A veces el docente tal vez tiene un tiempo libre y dice, bueno, voy a contestar ahora las preguntas de los estudiantes o de los padres de familia. Yo personalmente no lo recomiendo. Puede parecer algo muy noble, muy bueno, muy chévere, por así decirlo, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se está saliendo del horario asincrónico. Y eso hace que las personas empiecen, aunque sea aunque lo haya hecho yo por cortesía, pero las personas empiezan a irrespetar el horario asincrónico. Variación en actividades y herramientas. En las clases asincrónicas pasa exactamente lo mismo que nos pasa en la clase presencial y en la clase sincrónica también. Nos acostumbramos a trabajar de una manera y luego como que entramos en una especie de zona de confort y ya no queremos salir. Trabajamos de tal modo y lo hacemos siempre, repetimos el mismo modo de trabajar siempre. Claridad y detalle en consignas y pasos. Se refiere a que nosotros tenemos que explicar claramente qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser los pasos que se van a seguir, cuáles son las normas, qué es lo que se va a trabajar. Diferenciar claramente actividades de evaluaciones. Bueno, esto, aquí cuando decimos diferenciar claramente, se refiere a que nosotros primero ya sabemos lo que yo les había dicho ayer, ya sabemos que tanto actividad como evaluación pueden ser proyectos, pueden ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, si una actividad es un proyecto pequeñito, un proyecto para trabajarlo en algunas horas, y la evaluación tal vez sea un proyecto para trabajarlo en unos 3-4 días. ¿Cómo diferencio cuándo es de evaluación y cuándo es de actividad? En la estructura del proyecto en sí no necesariamente tiene que haber ninguna diferenciación, pueden ser muy parecidas, no hay ningún problema, eso inclusive es positivo que sean parecidos. Cuando dice aquí diferenciar claramente, se refiere a decir a los estudiantes cuál es la actividad y cuál es la evaluación. Claro, obviamente. El estudiante tiene que saber cuál es su evaluación, cuál es su prueba. El estudiante tiene que saber qué valor tiene cada evaluación. A eso nos referimos, no a que sean diferentes en sí. Las temáticas diferentes, claro que sí, pero la estructura en sí puede ser la misma. Ambas pueden ser trabajadas en base a proyectos. Uso principalmente de herramientas físicas escolares y no escolares. Nos referimos, por ejemplo, a herramientas físicas escolares. El libro de texto, que era lo que les decía también, que no es que está prohibida su venta. El libro de texto todavía se tiene que utilizar. Y no escolares, material de reciclaje, el material online y cualquier otra cosa que no sea el material regular que siempre se usa.
Para los estudiantes y los padres en la clase sincrónica, el modo de trabajar es más o menos parecido. ¿Por qué? Porque primero, las pruebas y prácticas previas al uso de nuevas herramientas, igual que con el profesor. Esto es algo que se hace siempre. Conocer el material con que vamos a trabajar. Organización con horarios y espacios de trabajo, claro que sí. ¿En base a qué? En base a las normas que están establecidas que el docente estableció para las clases asincrónicas. El uso del material físico escolar y no escolar, que ya habíamos dicho. Y el respeto a la normativa de comunicación. Como dije, ¿no? El estudiante suele ser el que tiene, el estudiante y el padre de familia suele ser el que a veces irrespeta esta norma de comunicación, tal vez escribiendo o pidiendo información fuera del horario establecido. Entonces, el respetar la normativa es un consejo principalmente para estudiantes y padres de familia, pero como había dicho antes, también es algo que el docente tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque el docente también a veces por cortesía tal vez irrespeta este horario y por eso después el horario ya no es funcional. Y aquí dice también centrarse principalmente en las destrezas. Todos los proyectos que se trabajen deben ser basados en las destrezas. ¿Cómo hacemos eso? Con el currículo priorizado. Ahí están las destrezas. Aquí tenemos algunas de las normas que podemos aplicar. Por ejemplo, los horarios que se establecen para la clase sincrónica, reglas de entrada y salida a la clase sincrónica, saber cómo entrar, como les había dicho, ¿no? Cámara encendida, micrófono apagado, por ejemplo. Reglas de uso de audio, video y otras herramientas en clase sincrónica, cómo trabajar con videos, por ejemplo, si los estudiantes van a reproducir videos. Es bueno conocer, por ejemplo, nosotros conocemos el Zoom, a veces lo conocemos de manera muy general, sabemos cómo entrar, cómo unirnos a la clase, cómo generar una clase, pero tenemos que conocer bien las herramientas. Hay otros tipos de plataformas como el Jitsi, por ejemplo, en el que a veces si es que uno no lo configura bien, el estudiante puede expulsar de la clase al profesor. Yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado, a muchos nos ha pasado. O si no, por ejemplo, en Zoom se puede compartir pantalla, por ejemplo. Uno puede tener la opción de compartir pantalla a todos y a veces los estudiantes se ponen a compartir pantallas generando falta de concentración. Entonces es muy importante conocer cómo funciona, cuáles son las características de la plataforma que estoy utilizando. Estoy hablando de la clase sincrónica, ¿no? Pero en la clase asincrónica también. En la clase sincrónica, ¿qué características, qué plataformas usamos? El Zoom, el Google Meet, el Jitsi, por decir algo. Y en la clase asincrónica, ¿qué plataformas utilizamos? El WhatsApp más que nada, Telegram, las mismas plataformas educativas de cada colegio, que son asincrónicas porque me permiten contestar no en tiempo real. Los horarios de acompañamiento asincrónico, si es posible diferenciación entre horario para padres y estudiantes. Esto en algunos casos es posible, en otros no. Si es posible, por ejemplo, generar un horario y decir, a ver, la clase asincrónica se va a dar todos los días de tal hora a tal hora. Pero la atención a padres de familia se hace de todos los días de tal hora a tal hora, en cambio. Entonces, sería ideal hacer eso, pero en la mayoría de casos lo que normalmente se hace es que la clase asincrónica sea tanto para interacción con estudiantes como interacción con padres. Es como lo más, se podría decir que es como lo más común. Establecimiento de canales exclusivos de comunicación. Esto es muy importante, porque si no decimos en qué canal de comunicación se va a realizar, en ese caso no podríamos, para nosotros sería muy, muy difícil organizarnos con el tiempo. ¿Y eso por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos, digamos que trabajamos le contestamos a un padre de familia en un chat de Facebook, y a otro padre de familia en un chat de WhatsApp, al otro en Telegram. Entonces un estudiante me manda una observación, una fotografía, un video me lo manda por Facebook, el otro me lo manda por Instagram, el otro me lo manda por correo.
un despelote total, ¿verdad? Es muy, muy difícil controlar así las cosas. Entonces, desde el principio decimos, a ver, ¿qué canal vamos a utilizar? Lo más recomendable aquí, o sea, lo recomendable, no lo que se debe hacer siempre, es obviamente que el canal sea el mismo para todos en una plataforma educativa. Hay plataformas educativas que tienen canales inclusive para clases sincrónicas, para chats, para lo que sea. Pero no todos disponemos de estas plataformas, porque hay otras plataformas que no lo tienen. En ese caso, por ejemplo, se establece que toda la comunicación se va a dar a través de WhatsApp. Toda la comunicación se va a dar a través de Telegram, por ejemplo. Sectores rurales. No tenemos, es muy difícil que se acceda al WhatsApp, al Telegram. Toda la comunicación entonces se hace por SMS. Pero el problema es que el SMS cuesta. Cada envío de mensaje, estoy hablando del mensaje regular de línea telefónica de celular regular, cada mensaje cuesta algo del saldo. Pues bien, en ese caso no se utiliza el SMS para una comunicación, para conversación, por ejemplo, sino solo para enviar y receptar material puntual o preguntas puntuales. Son solo ideas, ¿verdad? No, esto no significa que en el sector rural se tenga que trabajar con SMS, no, es una idea. Y así podríamos nosotros ir generando, como somos docentes y el docente tiene que por naturaleza es creativo, genera formas de trabajar. Claro. Al final nosotros somos los que tenemos que ir y rompernos la espalda trabajando con los estudiantes. Somos nosotros, entonces nosotros mismos somos los que vamos generando al final cómo trabajar con ellos. Aquí esto es más o menos como solamente una sugerencia de normativa. El trabajar siempre con un canal de información. Un canal exclusivo de información. Una de las preguntas que también recuerdo en este momento cuando hablaba de esto de los canales de información es que si es más útil el WhatsApp o el Telegram. Bueno, como ustedes vieron, para las personas que trabajaron, que entraron en este seminario, se les incluyó en grupos de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp es donde se envía el link del perfil donde se está emitiendo esta capacitación. Pero hay un problema. Para el día lunes, desde el día lunes hasta hoy, desde ayer hasta hoy, hubieron muchas personas más que se inscribieron y ya no se les pudo incluir en los grupos de WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp permiten solo un máximo de 256 personas. Y después de que uno crea varios grupos, WhatsApp ya no permite crear más. Es limitado, es bastante limitado. Toca crear muchos grupos. Y a veces crear muchos grupos también hay que crearlos. Por ejemplo, nosotros hemos creado los grupos desde varios teléfonos, porque es imposible crearlos desde uno solo. Eso genera un poco de dificultad. En Telegram los grupos son más grandes, pueden ser mucho más grandes. Pero esa no es la única ventaja del Telegram. Para mí, desde mi punto de vista, la ventaja más grande es el tamaño de archivos que se pueden enviar. En WhatsApp yo puedo enviar en unas versiones de WhatsApp puedo enviar hasta un archivo de 100 megabytes. En otras versiones no más de 64 megabytes. En Telegram se pueden enviar archivos muchísimo más grandes. Y ese es un gran problema que tenemos cuando, por ejemplo, se trabaja en educación física, donde se dice que el proyecto va a ser una coreografía o que trabajen tal ejercicio. ¿Y cómo lo evalúo? Tienen que enviar un video y los videos pesan. Y a veces por el WhatsApp y a veces ni por la misma plataforma educativa se puede enviar. Esa es una gran limitante de las plataformas educativas. Es algo, no sé por qué, bueno, yo en esto no conozco mucho sobre cómo se generan estas plataformas, pero lo que yo sé es que en muchas de las plataformas educativas a veces no se permite más de 10 megabytes de información a la vez. O de 25, igual que en el correo. Y uno dice, por Dios, o sea, 25 megabytes. ¿Qué video puede enviar en 25 megabytes? No sé, algo con muy mala definición. En Telegram se pueden enviar videos mucho mayores. O si no, otro canal donde se pueden enviar cosas muy pesadas es por Google Drive. Se tiene hasta 2 GB de almacenamiento gratuito. Tomando en cuenta esto, todo el mundo dice, bueno, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, si el profe, el capacitador piensa que el Telegram es mejor que el WhatsApp, ¿por qué crea grupos de WhatsApp?
porque la principal desventaja del Telegram es que todavía no es muy popular aquí en el país. No todo el mundo tiene Telegram. Entonces aprovecho obviamente esta capacitación para sugerir a las personas que instalen Telegram. Funciona exactamente igual que el WhatsApp, pero tiene unas funciones que a mi modo de ver son mucho mejores. Organización del smartphone del docente, sugerencias de organización del smartphone de padres. Por carpetas. Siempre, por ejemplo, nosotros abrimos nuestro smartphone, abrimos nuestra carpeta de descargas y encontramos ahí todo, desde documentos, videos, hasta memes, imágenes, todo, las fotos que tomamos. Y a veces cuando ya termine el año necesitamos organizar todo eso y hay cientos de cosas y es muy difícil. Entonces desde el principio obviamente es mucho más fácil cuando organizamos todo por carpetas. La subida, descarga de documentos en WhatsApp se va organizando por carpetas también. Y es importante desde el inicio ir tener todo eso organizado para el momento de la generación de los portafolios, todos nuestros insumos sean fáciles de encontrar. Por último, diferenciar entre normas del docente y normas institucionales de control administrativo, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver más con la cuestión técnica, ¿verdad? Bien, vamos al aprendizaje basado en proyectos. Entonces, volviendo entonces a la temática principal del tema que se refiere al currículo priorizado, en el cual nosotros tenemos que desarrollar proyectos, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, que utilicen estas destrezas, que desarrollen estas destrezas. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo se generan estos proyectos y cómo crear estos proyectos, ¿verdad? Aquí tenemos una frase que dice: adquirir los conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Fíjense lo importante que es esto. La mayoría de proyectos también tienen que ser aplicables en la vida real de algún modo. No puede ser un proyecto que sea demasiado imaginativo. Es bueno que sea imaginativo, pero que no salga de los límites de la realidad, que sea algo que pueda aplicarse. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los proyectos que se pueden utilizar. Aquí tenemos algo que también hablaba mucho en la capacitación anterior y que es tema de otra capacitación diferente. Los proyectos deben basarse en el método científico. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre nos preguntamos, lo que dice aquí, siempre nos preguntamos, ¿qué es el método científico? ¿Qué son las variables? ¿Para qué tantos objetivos? ¿De qué sirve un marco teórico? ¿Qué utilidad tienen las normas APA? La mayoría de nosotros hemos tenido que hacer ensayos, tal vez tesis, y a veces no entendemos para qué sirve todo eso. Pues la cuestión es que el método científico es la única. Sí, recalcando de una manera muy, muy clara, es la única manera en la que se puede generar información, en la que se puede generar conocimiento. Tomemos en cuenta, compañeros, compañeras, que los proyectos, que la generación de un proyecto, se supone que tiene que ser para que el estudiante aprenda a hacer algo. Y cuando decimos que aprenda a hacer algo, tiene que ser algo que sea útil, que sea creativo, que sea diferente, no que sea repetitivo. Cuando nosotros hacemos una tesis, por ejemplo, se refiere a que nosotros hacemos una investigación que no existe. Por eso las tesis son muy delimitadas, ¿no? En el caso de las tesis, por ejemplo, que se trabajan en la universidad, en la Facultad de Lengua y Literatura, que es donde yo estudiaba, suelen ser tesis que se delimitan a los estudiantes. Se dice tal vez estudiar el aprendizaje o el desarrollo de las competencias lectoras en los estudiantes del cuarto año de básica de la institución tal, en la ciudad tal, durante el año lectivo tal. ¿Por qué es tan detallado? Porque se supone que esa tesis, ese proyecto está dando respuesta a un problema que nadie más ha resuelto jamás. Claro, es un problema nuevo. Es por eso que se hacen encuestas, se hacen investigaciones, se hacen experimentaciones. Porque si alguien más ya lo hubiera hecho, ya estuviera resuelto, simplemente lo buscamos. Entonces la función de la investigación es esta, generar cosas nuevas. Eso en una tesis. Y una tesis obviamente es algo un poco más complejo. Pero siguiendo esa misma lógica, vamos al proyecto. Siguiendo exactamente la misma lógica. En el proyecto obviamente no vamos a utilizar las normas APA, por ejemplo, con los estudiantes de primaria. No. No vamos a utilizar variables tampoco.
No vamos a decirles, no vamos a ampliar el conocimiento sobre, sobre el concepto específico del método científico, pero a fin de cuentas, el proyecto que hagamos con los estudiantes de primaria va a parecerse bastante a una tesis, porque se va a tratar de que el estudiante investigue algo que tal vez ya se sepa, tal vez todos ya sepan, pero él no sabe. Para él es nuevo y él va a descubrir algo, él va a descubrir, o sea, no es que va a leer y va a aprender leyendo o escuchando al maestro en una clase, sino que él va a investigar y va a descubrir, va a generar conocimiento. Y ese conocimiento va a ser significativo. Ahí está, el aprendizaje significativo consiste en eso. Va a ser significativo para él, nunca se va a olvidar. ¿Por qué? Porque es algo que él descubrió. En eso consiste. O sea, nos referimos a que los proyectos tienen que ser así. No complejos como una tesis o como una investigación, pero sí basarse en la misma premisa de que tiene que ser algo creativo, investigativo, algo que sea nuevo para el estudiante. Aquí tenemos los pasos para trabajar con un proyecto. Estos obviamente no son los únicos pasos. Ustedes pueden encontrar en tutoriales, en YouTube, en documentos, diferentes formas de elaborar un proyecto. Estos son unos pasos que a mí me parecen bastante útiles. Vamos a verlos. Primero, selección de tema y planteamiento de la pregunta guía. Yo te hago un tema y obviamente genero una pregunta, que es la pregunta que el estudiante tiene que resolver en el proyecto. Formación de equipos. Obviamente si es que se hacen proyectos en equipo o si se hacen individualmente, no. Tendría que ser un proyecto individual. Definición del producto o reto final, que esta definición del producto surge de la pregunta guía. La pregunta dice, por ejemplo, ¿cómo funciona, qué sé yo, cómo se da la electrolisis del agua o cómo se da algo más simple, el ciclo del agua? La definición del producto final es, no sé, generar una maqueta que nos explique claramente cómo es el ciclo del agua. Siguiente paso sería la planificación. ¿Cómo se va a hacer? En esta planificación ahí viene cómo vamos a hacer, cuándo va a ser la clase sincrónica de explicación, las clases asincrónicas de recepción de insumos. El siguiente paso para el estudiante obviamente es la investigación. Entonces aquí es donde el docente suele decir, bueno, aquí yo tengo que explicarle, yo tengo que darle una clase teórica sobre los conocimientos necesarios. Sí. Y si tengo, por ejemplo, 2, 3 horas, a veces, bueno, no creo que 3, pero hasta 2 horas de clase sincrónica a la semana con mis estudiantes, pues bien, ocupo media hora en dar las normas y ocupo la otra hora y media en esto de la investigación, es decir, en dar el conocimiento que se requiere para el desarrollo del proyecto. Y si no la tengo, pues el estudiante tiene que investigar por sí solo. O yo puedo mandar en la clase asincrónica, mandar documentos, mandar tal vez un resumen, mandar tal vez un cuestionario para que el estudiante llene y ahí vaya conociendo, vaya adquiriendo el conocimiento necesario para desarrollar el proyecto. Siguiente paso, análisis y síntesis. Se refiere al análisis de la información o síntesis de la información en el caso de ser requerido. Si es que es muy grande, sería síntesis. Si es que es información muy general, sería análisis. El siguiente es la elaboración del producto, que es el trabajo que ya se hace durante toda la semana, durante todo el tiempo que esté establecido para el proyecto. El siguiente es la presentación del producto. Lo ideal es, por ejemplo, hacer una presentación tal vez creativa, imaginativa. No podremos hacer eso con todos los proyectos, con todos los proyectos que nosotros generemos con todos los proyectos que generemos en nuestra clase, en nuestro año lectivo, pero con algunos sí, no necesariamente con todos. Siguiente, la respuesta a la pregunta inicial. Y por último, la evaluación y la autoevaluación, que aquí se pone como último paso, pero puede estar inmersa, puede ser parte de todos los pasos anteriores. Y si nos damos cuenta, si somos perspicaces, vamos a darnos cuenta que todos estos pasos se parecen bastantísimo a los de la elaboración de una tesis. Claro, la investigación sería el marco teórico, análisis y síntesis sería los resultados, definición del producto o reto final sería delimitación de objetivos, la pregunta guía sería la formulación del problema. Fíjense cómo la creación de un proyecto es muy parecido a la investigación científica. No es muy parecido, más bien dicho, es lo mismo. Bien.
Muy bien, a ver, entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de proyectos. Ya, vamos a lo práctico. El aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Para adquirir conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Esto ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva. Aquí tenemos algunas características del aprendizaje basado en proyectos. Primero, que debe generarse a partir de las destrezas, habilidades y no de la temática. Es algo, fíjense, este es mi modo de sobrecomunicar el tema. Habilidades y destrezas no temática. Es algo que repito muchas y muchas veces porque es como la parte medular de todo esto. Si entendemos bien eso, inclusive todo el resto se puede adquirir poco a poco. Nos ayuda a superar el esquema educativo fordista. ¿Qué es esto del esquema fordista? Se refiere al esquema de producción en línea de Henry Ford, en el cual el estudiante es como un automóvil que tiene que pasar por una línea en la que primero le colocan las ruedas, luego el chasis, más acá le ponen los asientos, por acá el motor, y al final le ponen la carcasa y la pintura. Entonces es en línea, ¿no? Es en línea. No es un aprendizaje eh, como natural, como que se da en varios aspectos a la vez, en cambio el aprendizaje por proyectos, ese sí nos permite que el estudiante aprenda muchas cosas a la vez, desarrolle muchas destrezas y habilidades a la vez. Interconecta subniveles educativos a disciplinas y disciplinas académicas. Claro, si hago un proyecto, necesariamente el proyecto tiene que ver con muchas materias. Elimina el problema de la inaplicabilidad de la enseñanza, que es lo que les decía ayer también, que es algo con lo que muchos de nosotros vivimos el día a día, porque nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuándo vamos a utilizar lo que aprendimos en matemáticas en quinto curso, cuando estábamos en el colegio? ¿Cuándo vamos a aplicar el trinomio cuadrado perfecto? Es inaplicable. ¿Para qué lo aprendimos? No es que sea inaplicable. Es que lo aprendimos de una manera fordista. Lo aprendimos de una manera lineal, separada, como que las matemáticas, el lenguaje, las ciencias sociales no tuvieran nada que ver. Cuando son cosas que están conectadas al 100%. Veamos ahora algunas ventajas y desventajas del aprendizaje basado en proyectos. Primero, ventajas, lo bueno del aprendizaje basado en proyecto, que para mí es lo más, ¿no? Responsabilidad de su propio aprendizaje. Claro, estamos en clase asincrónica, el estudiante lo hace solo. No estamos ahí en una clase parados frente a un pizarrón ni con un estudiante sentado en un pupitre. Y el estudiante no tiene motivación para hacer nada ahí. La única motivación es la mirada del profesor. El profesor le observa y el estudiante hace porque el profesor le observa, no porque tenga motivación. El trabajo grupal desarrolla habilidades de liderazgo y trabajo en equipo para los proyectos grupales. Permite la diferenciación según el nivel del estudiante. Nos referimos a la diferenciación de la temática adaptada. Esto obviamente es algo que se comparte con la educación tradicional también. Permite hacer relevante el contenido del currículo. Claro, es por eso que el currículo priorizado ya tiene las destrezas incluidas. Claro, o sea, en ese caso ya sabemos que las destrezas tienen que ser parte de la creación de los proyectos. Enfoque el aprendizaje en aquellos puntos críticos de los contenidos. Es decir, cuando nos preguntamos, a ver, mi temática como profesor es dar tales temas. Como profesor de matemáticas es dar tal vez el factoreo, los productos notables, los cocientes notables. ¿Cuál es la más importante? Muchos dicen, no, el factoreo es más importante. ¿Pero por qué? A veces ni los profesores sabemos. Pero con un proyecto, hacemos un proyecto y en el proyecto vemos qué es más aplicable, vemos qué es más útil. ¿Sí? En los proyectos de secundaria, por ejemplo, se hacen proyectos para hacer rampas, para diseñar rampas de... Yo he visto, ¿no?, que algunos profesores generan un proyecto para diseñar una rampa para bicicletas. O sea, diseñarla de manera teórica, ¿no? No sé si se pueda construir realmente, depende de la institución. Pero para generar las curvas requieren de cálculo diferencial, por ejemplo. Ahí está. Mucha gente dice, bueno, el cálculo diferencial, ¿para qué lo aprendemos en el colegio? Es algo que utilizan solo los ingenieros. No, se puede aplicar en muchas cosas. El cálculo diferencial se aplica también en la velocidad, en la aceleración de los vehículos.
conocer la aceleración en un punto exacto. ¿Cómo hacemos eso? Si no podemos sacar una media sabiendo que, como una velocidad, por ejemplo, que se saca la media entre dos puntos del espacio. En la aceleración no se puede. Para eso se utiliza el cálculo diferencial. Entonces hace que el contenido del currículo sea relevante. Enfoca el aprendizaje en aquellos puntos críticos. Perdón, esa es la que acabé de decir. La siguiente, mejora la transferencia de conocimientos y habilidades. Eso es lo más obvio, para eso son los proyectos, para desarrollar habilidades, pero también los conocimientos, ¿verdad? Yo en toda esta capacitación hablo mal de los conocimientos, como que les tengo, como que me molestan, ¿no? El conocimiento no es lo más importante, sino la habilidad. Yo digo, no concentrarse en el conocimiento, sino en la habilidad. Pero no quiero que se malentienda eso, ¿no? El conocimiento es muy importante. Lo importante aquí es que nosotros, en cambio, estamos haciendo, la mayoría de docentes, lo que hacemos es pensar lo contrario, pensar que el conocimiento es lo más importante. Y no es así. Por último, facilita que los estudiantes se sientan responsables de su propio aprendizaje y mejora la motivación. Si el estudiante es el responsable del proyecto, va a tener como más libertad de hacerlo, va a hacerlo más a su modo. Y el docente obviamente tiene que ir viendo cómo desarrolla el proyecto el estudiante y el docente también ir acoplando ese proyecto a los conocimientos y a las destrezas que el docente planifica para que sean desarrolladas por el estudiante. Y aquí ya empezamos ya a ver una desventaja. Si el estudiante hace su proyecto a su manera, yo como docente, tengo que irme acoplando a lo que el estudiante hace, no voy a poder tener 45 proyectos y desarrollarlos en una semana. En el caso de una clase de 45 estudiantes. Ahí viene la primera desventaja, ¿no? O sea, y empiezan a aparecer los problemas. Veamos los problemas, las desventajas de trabajar con proyectos. No para pensar que es difícil o para desmotivarnos, sino para ver el panorama y poder establecer maneras de superar este problema, ¿verdad? Primero, dificultad por falta de capacitación. Es como lo más grave. Claro, porque obviamente muchos escuchan ABP. ¿Qué cosa es eso? Y para eso mismo es que nosotros generamos este seminario, por ejemplo, para intentar mejorar ese problema. Está mal dicho, no mejorar el problema, resolver ese problema, intentar resolver ese problema a partir de la capacitación a los docentes. Dificultad de toma de decisiones. Esto no solamente, perdón, he puesto aquí estratos bajos. Esto puede parecer un poco limitante, un poco, se puede escuchar un poco feo decir que la dificultad de toma de decisiones es algo de los estratos bajos, pero tenemos que admitir, es un problema estamos hablando de estratos bajos sociales, estamos hablando de las personas con problemas económicos, por ejemplo. Es una cuestión cultural. ¿Sí? Por lo tanto, en las instituciones, por ejemplo, que trabajan con jóvenes en lugares rurales o de familias disfuncionales, aplicar proyectos va a ser más difícil. En cambio, en las instituciones, por ejemplo, urbanas, de los lugares un poco, como quien dice, de clase media alta, es más fácil. Muchos dirán, no, pero es que en realidad en esos lugares es más difícil trabajar con los estudiantes porque hablan más, porque gritan más, porque se interesan menos, porque preguntan todo, porque todo cuestionan. Es que precisamente a eso me refiero. Los estudiantes en un estrato social un poco más alto tienen una confianza en sí mismos, una mayor confianza en sí mismos. Y por eso es que preguntan todo, cuestionan todo, responden, a veces inclusive son altaneros con el docente. No sé si a ustedes, a los docentes, a muchos nos pasa que en cambio en una clase con estratos bajos es muy difícil hacer que el estudiante hable. Es muy difícil. A veces los estudiantes no dicen nada. Y entonces uno dice, si el estudiante en clase no quiere hablar, ¿cómo yo voy a pretender que desarrolle un proyecto él solo toda la semana sin mi supervisión? Entonces, fíjense, ese es un problema. Es un problema grave. Y no es la intención aquí decir que no se va a poder porque es un problema, sino
ser conscientes, para darnos cuenta que tenemos que buscar maneras de resolver ese problema. Sabemos que nuestros estudiantes no trabajan individualmente, si no se les presiona, pues bien, en ese caso tendríamos que tener apoyo. Primero, trabajar en grupos, más que nada. Segundo, tener un apoyo mayor de los padres de familia. El padre de familia tiene que estar concentrado, tiene que estar conectado con el aprendizaje del estudiante. O sea, yo he escuchado que en estas circunstancias del aprendizaje online, muchos padres de familia dicen, he escuchado, es muy triste escuchar esto, pero muchos dicen, ¿por qué tenemos, por ejemplo, que seguir en los colegios privados? ¿Por qué tenemos que seguir pagando pensión si el profesor ya no trabaja? O sea, ya no trabaja, se refiere a qué? Es que el padre de familia que piensa eso, inconscientemente está pensando que el estudiante debe mantenerse ocupado. Y como ahora el docente en su clase sincrónica solo tiene una media hora de trabajo, no le mantiene ocupado al estudiante. Por lo tanto, el docente no está trabajando. No, ese es un error garrafal, es un error terrible. Y es terrible porque el docente, como decía, la media hora de la clase sincrónica genera las normas del proyecto, y el proyecto el estudiante lo desarrolla en su casa, con sus padres. El padre tiene que ser parte de este desarrollo. Y obviamente el docente tiene que comunicar al padre esto. Tiene que haber un canal comunicativo entre docente y padre de familia. El padre de familia, en el caso, como les dije, de los estudiantes que se les dificulta tomar decisiones, el padre de familia es el mayor apoyo. Pero es que el padre de familia trabaja, es que no puede. Esos ya son otros problemas que de algún modo se tendrán que resolver, pero la idea mía no es resolver estos problemas. Bueno, sería interesante si pudiéramos generar una solución para cada uno de esos problemas. Ustedes saben, van a haber cientos, miles de diferentes tipos de problemas y en muchas ocasiones va a ser imposible resolverlos. Pero que sea, bueno, estaría exagerando, estoy exagerando al decir que son imposibles. Casi imposibles, pero así sean casi imposibles, siempre hay una forma, tal vez no de hacerlos óptimos, pero sí de mejorar nuestra labor docente en base a proyectos. Se requiere mucho más tiempo para desarrollar tareas o procesos para resolver problemas. Claro, un estudiante, por ejemplo, quiere desarrollar una tarea, quiere resolver un problema, cuando está en clase presencial, tiene al profesor ahí, levanta la mano y le pregunta al profesor cualquier duda que tenga. En la clase asincrónica el estudiante pregunta y el docente tal vez no responde en ese momento, se demora más. Este es un problema que hace que la educación se ralentice en general. Claro, la educación secundaria, primaria y secundaria en el formato online se va a ralentizar, se va a poner más lenta, eso es obvio. Lo que nosotros tenemos que ver intentar es que no se ponga tan lenta. Dificultad para adaptarse a un nuevo modelo, salir de nuestra zona de confort. Ese es un problema que tenemos que superar, necesariamente tenemos que superar. La cultura actual está más enfocada en encontrar información de forma mucho más rápida que si se genera de forma investigativa. Como tenemos internet, cualquier pregunta que tengamos, googleamos y encontramos la respuesta. Y por eso a veces podemos generar un proyecto como el que decía hace rato, el ciclo del agua. Y el estudiante nos va a decir, pero profe, ¿para qué vamos a hacer eso? Si abrimos en Google ya nos aparece, no solo nos aparecen las maquetas, sino los videos. Nos aparecen un montón de visualizaciones, de GIFs, de lo que queramos. ¿Para qué vamos a hacer eso? Bueno, sí, ¿verdad? Pero precisamente nosotros, nuestra ventaja ahí es que nosotros como docentes tenemos que explicar al estudiante que precisamente porque hay tanta información no es significativa. Hay tantos videos sobre el ciclo del agua, tantas fotografías, tantos libros, tantas respuestas online, tantas maquetas en YouTube. Hay tanto que nosotros vemos una, vemos otra y la pasamos con un aburrimiento total. Pero si nosotros la hacemos, se nos queda. Se convierte en aprendizaje significativo. Es decir, que este problema del enfoque a la información rápida se puede superar generando conciencia sobre la importancia del aprendizaje significativo. Requiere muchos recursos, pero esto de los recursos, por ejemplo, se puede superar utilizando, por eso muchos docentes utilizan bastante lo que son los recursos reciclados, ¿sí? Se recomienda utilizar recursos reciclados. Como yo dije, recomiendo seguir trabajando con el libro. ¿Por qué? Porque el libro es, por ejemplo, es una herramienta que yo la tengo, que tienen los estudiantes, y por lo tanto yo puedo saber qué páginas
tienen la información referente al proyecto que quiero desarrollar. En ese caso, obviamente, tendría que utilizar libros que sean actualizados, que trabajen con proyectos, ¿verdad? Por último, no se puede aplicar exclusivamente en un curso o disciplina académica. Yo creo que eso más que una desventaja es una ventaja, porque nos hace salirnos de la zona de confort de que yo soy profesor de lengua y literatura, así que no me hablen de matemáticas porque soy de lengua y literatura. Esa zona de confort de hablar únicamente de mi materia, algún día tengo que salirme. Si quiero ser un buen docente, tengo que salirme. Si me quiero quedar ahí, nunca podré ser un buen docente. Y los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos me ayuda a salirme de ahí. Nuevamente, sobre información, ¿no? Los proyectos deben basarse en el método científico. El aprendizaje basado en proyecto digital, es decir, el que se hace en el formato online, mejora las posibilidades de investigación por medio de contenidos digitales, como videos, blogs, enciclopedias digitales como Wikipedia, plataformas virtuales que ayudan a planificar y ejecutar proyectos. Entonces, fíjense, en la diapositiva anterior le mostré como una desventaja que genera, que hace que los estudiantes no se concentren, pero aquí en cambio le vemos como una ventaja. La información está en todas partes, nos ayuda a desarrollar nuestra clase. Algunos ejemplos prácticos, veamos. Primero, una compra familiar. Una familia con bajos recursos desea hacer la compra de todo lo necesario, pero sin gastar más de lo que puede permitirse. Fíjense, este es un problema. Este problema tiene que ver, lo he puesto yo aquí, que tiene que ver con la materia de economía y con la materia de emprendimiento. De economía, ¿por qué? Porque nos enseña economía doméstica, nos enseña a manejar recursos de manera en casa. Es algo que muchas personas se han quejado, dicen yo, nunca en el colegio me enseñaron cómo manejar mis recursos, cómo hacer que la comida me alcance para toda mi familia. Pues bien, y tienen razón, nosotros como docentes tenemos que enseñarle eso a los estudiantes. Claro que sí, es algo que les va a servir para la vida. Entonces aquí el proyecto, la idea planteada es de una familia que desea hacer compra de todo lo necesario sin gastarse más de lo que pueda permitirse. Es una idea muy ambigua, ¿no? Pues bien, entonces es cuestión del docente ahora irle poniendo, irle adornando, poniendo elementos para que sea un tema de proyecto. Podría ser, por ejemplo, que necesita comprar algo específico, implementos deportivos, quiere comprar ropa. De paso la relacionamos también con la educación física. ¿Qué implementos deportivos son necesarios para tal o cual deporte? Por lo tanto, se tiene que comprar con tal presupuesto. La relacionamos, por ejemplo, qué víveres para crear una cena familiar, por ejemplo. En este momento no se me ocurre, pero ¿qué tal si pensamos en relacionar la compra familiar con algo literario? Sería genial, magnífico. Y entonces aquí en las materias de economía, emprendimiento, entraría también literatura, entrarían otras materias. Luego vamos al currículo priorizado y buscamos en los cuadritos que les estaba explicando ayer, buscamos uno que tenga temáticas que tengan que ver con esto, con economía familiar. Y aplicamos. Plaga de insectos, un proyecto que tiene que ver con biología. Hay una plaga de insectos en una comunidad que afecta al turismo y perjudica la salud de los habitantes. Bien, entonces la plaga de insectos, para contener una plaga de insectos, conocimientos de biología, para que deje de afectar al turismo, conocimiento de publicidad, conocimientos para generar eventos, por ejemplo, conocimientos de educación cultural y artística. Y entonces se me ocurre a mí tal vez, ¿cómo incluyo las matemáticas? Tal vez si yo convierto al proyecto y hago, por ejemplo, que genero de algún modo un algoritmo que me diga cuántos insectos vienen tal vez al día, cuántos mueren por causas naturales, cuántos pueden morir con insecticida, cuántos pueden entrar a las casas, y genero algoritmos dependiendo de la complejidad. Si quiero para escuela, quiero para colegios. Y estos algoritmos, por ejemplo, puedo generar algoritmos aritméticos que los insectos aumentan de manera aritmética de 10 en 10 para primaria, para grados de básica media. Puedo generar un aumento de insectos de manera geométrica, aumentan al cuadrado, por ejemplo, tal vez para séptimo, octavo de básica. El mismo proyecto puede ser aplicado para cualquier año, siempre y cuando seamos creativos en la manera de aplicarlo.
Aquí tenemos un proyecto de seguridad, estudios sociales y emprendimiento. Evacuación de un instituto. Un instituto ha sufrido un incendio y el plan de evacuación ha sido un desastre. Las puertas de emergencia se bloquearon, hubo empujones y los alumnos aspiraron mucho humo. Entonces aquí la idea es que el docente genere por qué fue un desastre y le ponga al alumno como un científico, perdón, como un detective a descubrir qué fue lo que falló. Explicarle al alumno qué es lo que pasaba, qué es lo que... Sí, el docente puede escribir ahí las circunstancias o puede buscar algo parecido, una noticia o una historia en internet y adaptarla para que el estudiante pueda darse cuenta. Si yo quiero, por ejemplo, ponerle, hacer que el proyecto genere un emprendimiento para generar conciencia, es más orientado al emprendimiento. Si quiero que se genere, que los estudiantes sepan la importancia de cuidar la naturaleza, va más ambientalismo, que tiene que ver con estudios sociales, qué sé yo. Y ahora es cuestión de pensar también cómo podría incluirle en educación física, en matemáticas, de manera creativa, ¿verdad? Ardor de estómago, química y primeros auxilios. Los alumnos pueden indicar en qué momentos han sentido un dolor o qué han comido cuando les pasó. Esto, por ejemplo, ¿cómo está planteado? No está planteado como el anterior, que lo que dije es que el docente genera la idea, le manda a los estudiantes para que lean y descubran el problema. Aquí, en cambio, está planteado como una conversación. Tal vez en la clase sincrónica yo me junto con mis alumnos y les digo, bueno, vamos a conversar sobre los dolores de estómago. Y vamos a ver qué le pasa a cada uno, esto, este otro, y vamos entre todos a generar maneras para resolverlos. Y obviamente esas maneras tienen que ser investigadas. ¿Por qué puede pasar? ¿Cuáles serían las formas de prevenirlo? Y que los estudiantes, y de ahí, por ejemplo, también pueden generar una campaña de concientización, crear carteles, qué sé yo. Proyecto para física, entorno y matemáticas. El matamoscas. Y este proyecto, en cambio, surge de una pregunta. ¿Por qué al intentar matar una mosca con la mano es menos efectivo que al hacerlo con un matamoscas? Bueno, yo no sé exactamente. Normalmente a mí me gusta explicar un poquito las cosas cuando manejo el tema, pero yo supongo que tiene que ver con el movimiento parabólico. Un profesor de matemáticas, de física, debe saber esto muy bien. Claro, debe saber muy bien. Y fíjense, puedo relacionarlo con el de la plaga de insectos anterior, que tenía que ver con la biología, con el cuidado del medio ambiente. Y puedo inventarme un insecto, por ejemplo, que tenga algún veneno y relacionarlo con primeros auxilios. Y inclusive el proyecto no necesariamente tiene... Estos proyectos, como ven ustedes, son muy orientados a la vida real. Puede ser algo inventado. Como les dije, se me ocurrió que el insecto sea algún animal inexistente, algún animal creado en un laboratorio, para darle un toque más creativo, como más de ciencia ficción al proyecto. Hacerlo más divertido, ¿verdad? Selección de personal para un hospital. Se ha construido un nuevo hospital y se está buscando al nuevo personal. La idea es seleccionar a los nuevos empleados administrándoles una batería de cuestionarios. El estudiante tiene que generar preguntas que haría una persona para un trabajo en particular, no necesariamente para un hospital. Esto tiene que ver mucho con la psicología, con los estudios sociales, con la biología, pero ¿qué tal que es para un personal, tal vez para formar una banda musical? Y yo voy a formar una banda musical y para eso necesito generar preguntas a los integrantes. ¿Qué preguntas les haría? O para cualquier otro tipo de trabajo, y el estudiante, ¿qué es lo que hace? Le obligo al estudiante a pensar de manera metacognitiva, pensar cómo piensan los demás, para poder preguntarle a alguien más algo que yo quiero saber. Desarrollo metacognitivo, por eso tiene que ver mucho con la psicología. Jugar con triángulos, matemáticas y recreación. Esto es como planteado para la primaria. Familiarizar a los niños de primaria con conceptos como área y perímetro jugando al tangram. Como ustedes pueden darse cuenta, este proyecto para los docentes de primaria ya no parece tan creativo. ¿Por qué no parece tan creativo? Porque nuestro trabajo como docentes de primaria es hacer exactamente eso, hacer aprendizaje lúdico. Eso me lleva a una idea diferente. Para los maestros de primaria resultaría entonces mucho más fácil trabajar con proyectos que para los de secundaria, porque en parte ya lo han hecho toda su vida. En secundaria entramos en la zona de confort de únicamente dictar nuestra clase y dictar la misma clase todos los años.
No digo que lo hagamos todo, pero muchos lo hemos hecho alguna vez. Matemáticas y educación cultural y artística, calculando alturas. ¿Por qué unos paisajes urbanos son más agradables que otros? Linda pregunta. Muchos de nosotros tal vez nos preguntamos por qué nos agrada sentarnos en la ventana cuando vamos en un bus. Por el paisaje. Vemos un paisaje más interesante que otro. ¿Y por qué pasa eso? Experiencia estética. Muchos dicen es el gusto de cada uno. Sí, es el gusto de cada uno. Pero podemos generar información a partir de esos gustos. Porque obviamente es un hecho que las proporciones que tienen que son más regulares son más agradables a la vista que las proporciones irregulares. Escasez de agua. En una comunidad hay problemas con el agua potable. Hay quienes sugieren que es porque un granjero de la zona ha desviado el río para regar sus cultivos. Otros sugieren que es por falta de agua y algunos porque se desperdicia. ¿Qué tal si nos concentramos en solo uno? ¿Qué tal si nos concentramos en que se ha desviado el río y metemos la parte física y las matemáticas? ¿Qué tal que nos concentramos en la falta de lluvias y metemos la parte de la biología, de la parte ambiental? Y así podemos concentrarnos en cualquiera de ellos y meter en el proyecto el conocimiento que requerimos que sea desarrollado, las destrezas que requerimos que sean desarrolladas en el estudiante. Película sobre la antigua Grecia. Un director quiere rodar una película sobre la antigua Grecia. Aunque el guión es totalmente inventado, quiere que la ambientación y las tradiciones representadas sean lo más realistas posibles. Bien, podemos crear esa película, hacer un video, subirlo, como dije, por Telegram, por ejemplo. Hacer que los estudiantes generen el video de la antigua Grecia y obviamente para generar un video de la antigua Grecia necesitan investigar la historia, necesitan investigar la literatura para que sea lo más realista posible. ¿Y esto le podemos relacionar con las matemáticas? Claro, ¿qué tal si le metemos ahí tal vez tal vez metemos a... se me fue el nombre de los matemáticos de la antigüedad. Bueno, pero podemos hacerlo. Podemos relacionarlo con la materia que queramos. Los ejemplos mostrados aquí se pueden adaptar, al igual que las destrezas. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo que he hecho yo en esta exposición. Ir pensando en diferentes maneras de adaptar estos ejemplos. Muy bien. Ya. A ver, entonces, en esta exposición que hemos dado ahorita, primero, nuevamente 1000 disculpas, ¿no? El tiempo se nos fue porque empezamos un poco tarde, empezamos a eso de las 4:20. No quisiera resolver eso alargándome porque el horario obviamente todos sabemos que tiene que respetarse, así que no me pienso alargar, tenemos aquí unos pocos minutos para terminar. Pero intentemos ahorita responder algunas de las preguntas, ¿no? Aquí me están hablando de los colores de las destrezas. Bueno, en el currículo priorizado, todas las destrezas están del mismo color porque todas son imprescindibles. En diferente color las tenemos en el currículo, en la reforma curricular del 2016. Ahí tenemos las destrezas de diferente color. Y las que están pintadas, obviamente, son las imprescindibles. Si por ejemplo, queremos trabajar directamente desde ahí, trabajamos con las que están pintadas. Sí. Aunque yo no recomiendo eso, porque para eso mismo es el currículo priorizado, para ayudarnos, para mejorar nuestro trabajo. ¿Cómo aplicar proyectos a niños de preparatoria? Eso en realidad es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. No es un problema porque, como había dicho antes, nosotros, los profesores que son profesores de primaria y profesores parvularios o parvularias, son profesores que están acostumbrados al proyecto, solo que en muchos casos no somos conscientes. O sea, los profesores de parvularia, los profesores de inicial y preparatoria, trabajan todo el tiempo con proyectos, todo el tiempo, solo que no saben que lo hacen. El momento que, por ejemplo, nos ponemos a hacer algún juego, ¿por qué lo hacemos? No sé, hacemos un juego de los triángulos, es para familiarizar al niño con el concepto del triángulo, con las características del triángulo, con los ángulos, los vértices, los lados. Cuando hacemos cualquier juego de vocales, canciones, les enseñamos canciones.
Eso es un proyecto. Aprender una canción es un proyecto. Ay, ¿qué tal si ese proyecto lo queremos aplicar en el bachillerato? Muy bien. Aprender una canción es un proyecto que se puede aplicar en el bachillerato y si nos ponemos así, no tenemos mucho tiempo, pero si yo me pongo a este momento con todos nosotros, nos ponemos a pensar, ustedes háganlo, piensen cómo yo puedo hacer que se aprendan una canción y la canten para enseñarles alguna destreza. No solo una, muchas. ¿Cómo verificar el desarrollo de las destrezas en la vida diaria? Eso es un poco difícil. En la vida diaria, bueno, yo creo que ya no es nuestra labor saber si en realidad el estudiante aplica las destrezas en la vida diaria, porque el momento que nosotros evaluamos el proyecto y sabemos que en la evaluación del proyecto si vamos a saber si el estudiante desarrolló la destreza cuando evalúa el proyecto. Yo puedo saberlo, es obvio, porque yo estoy viendo si en el proyecto se utilizaron los conocimientos requeridos, si el estudiante en la investigación desarrolló los pasos tal y como tienen que hacerse. Fíjense, todo esto que yo estoy diciendo, cómo yo voy a evaluar el proyecto, ¿qué son? Son indicadores. Y son los indicadores que obviamente encontramos en el mismo currículo priorizado. Ahí está todo. Obviamente, si yo adapto el proyecto, genero un proyecto a partir, por ejemplo, de los ejemplos que puse. Y por cierto, las diapositivas que he presentado las voy a subir a los grupos para que tengan acceso los docentes también. Si yo uno de esos ejemplos lo adapto, obviamente también tengo que adaptar la destreza, las destrezas que voy a utilizar al proyecto, y también tengo que adaptar los indicadores. Todos sabemos que cada aspecto del currículo es adaptable. Nada tiene que tomarse al pie de la letra. Pero la pregunta que decía aquí es ¿cómo evalúo yo si en realidad le sirve para futuro? Es que yo creo que si es que el alumno ha desarrollado buenos proyectos, nosotros, así como cuando estamos en clase presencial, nos vamos dando cuenta quiénes son los que en realidad desarrollan, a quiénes en realidad les sirve, porque por desgracia, aunque muchos me van a criticar por esto, pero por desgracia hay muchos alumnos que no desarrollan las destrezas. Y esa es la realidad educativa, es la realidad social del tercer mundo. Y nos va a pasar. Muchos de nuestros alumnos no van a desarrollar las destrezas. Y en muchos de los casos, y muchos me van a perdonar por decir esto, que es la verdad, muchos estudiantes van a pasar el año sin haber aprendido. Es verdad. Pero que eso vaya a pasar, que la estadística diga que vaya a pasar, no significa que tengamos que resignarnos. Nosotros tenemos que intentar que el estudiante desarrolle la destreza. Y si ya la desarrolló, podemos estar seguros que le va a servir para la vida. Podemos estar más que seguros. Las evaluaciones deben ser creativas. Si la evaluación obviamente es basada en un proyecto, que es lo que yo sugiero, eso es lo que yo estoy diciendo como un consejo, pues claro, que mientras más creativa, más interés le muestra el estudiante. Fíjense que todo lo que yo digo es en función de que el estudiante se interese, ¿no? Hay docentes que, por ejemplo, son más normativos y no trabajan en función del interés del estudiante, sino de la importancia del proyecto. Eso no es malo. No es malo trabajar de manera normativa. Yo creo que no. Hay mucha gente que le tiene terror a lo normativo. Dicen, no sé, hay que superar el pasado. Sí, hay que superarlo. Pero hay cosas normativas que son válidas. Yo, por ejemplo, no puedo generar proyectos artísticos y darles entera libertad a los estudiantes. No me van a hacer algo sin pies ni cabeza y no se va a desarrollar ninguna destreza. Ejemplos de planificación. Bien, de la planificación hablamos ayer, no dimos ejemplos ayer, solo explicamos cómo se va a hacer, ni alcanzamos a dar ejemplos ahora. El día de mañana vamos a dar algunos ejemplos de cómo generar una planificación. Y bueno, y también se nos quedó algo que me pidieron también, es que hable de ejemplos de planificación diagnóstica, de evaluación diagnóstica. Discúlpenme, se me confunden las palabras. Entonces eso vamos a hacer el día de mañana, que es el último día de emisión. Vamos a hablar un poquito vamos a dar ejemplos, así como dimos ahora ejemplos de ABP, mañana vamos a dar ejemplos de evaluaciones. Evaluaciones pueden ser trimestrales o evaluaciones del tipo que se requiera, de los proyectos como actividad regular, como insumo, y de las evaluaciones diagnósticas, que son las primeras, que ustedes, como los docentes que empiezan el año, tienen que empezar con eso, con la evaluación diagnóstica. Entonces vamos a dar ejemplos de cómo hacer la evaluación diagnóstica, pero aclaro una cosa, los ejemplos que yo voy a dar son ejemplos de evaluación diagnóstica en función de estos proyectos que yo he dicho.
Porque también podemos hacer evaluación diagnóstica tradicional, una evaluación con preguntas, ¿sí? Pero el interés mío no es ese. Bueno, como les dije, ¿no? Inicialmente empezando este seminario, el cuestionario que se envía al grupo es una evaluación que trata de ser como de desarrollo de destrezas, en la medida de lo posible. Entonces, más o menos así es como los ejemplos que se van a dar mañana, ¿no? Pero eso, lo que también quiero que quede claro, no significa que no se puedan hacer evaluaciones diagnósticas o evaluaciones de cualquier tipo que sean de conocimiento específico. No, sí se puede y se debe hacer, pero no es el eje central de esta capacitación.